Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El siguiente capítulo está dedicado a Nietzsche. Es un autor muy particular en la medida en que él mismo llamó a sus contemporáneos europeos como budistas del siglo XIX, pero en un sentido muy negativo, más peyorativo que negativo, entendiendo quizás que el budismo hacía de los hombres flojos, débiles, sin voluntad de poder, sin capacidad creativa, hombres detenidos en un solo espacio durante muchísimas horas, anulados para la vida práctica. Una serie de visiones que pudo haber tenido Nietzsche y que capitalizó para lanzar una crítica muy fuerte sobre sus contemporáneos y sobre la crisis de valores del hombre europeo en el siglo XIX. Quizás Nietzsche no fue lo suficientemente sutil al considerar el budismo, pudo haber hecho un trabajo de aproximación cultural un poco más detallado y tuvo los elementos porque él conoce de primera mano los trabajos de Schopenhauer, y Schopenhauer es un autor que trabaja muy de cerca el Vedanta, las doctrinas indias que son muy cercanas al budismo. Esa exploración que hace Schopenhauer pues no es precisamente una celebración de individuos faltos de valor moral, sino todo lo contrario. Pero Nietzsche tenía sus intereses muy definidos y muy probablemente esté por explorarse con más detalle la relación entre Nietzsche y el budismo. Ese capítulo es particularmente gráfico porque se titula Friedrich Nietzsche visita el templo budista. Entonces voy marcando unos pasos que recrean el recorrido que haría alguien acercándose al templo hasta que llegue a él, las escalinatas, el encuentro con la gran pagoda, más adelante el ingreso por la puerta y finalmente el templo mismo, ¿no? Después viene un capítulo que es tardío, en la relación entre Heidegger y el budismo. Esta ya es una relación más interesante. Martin Heidegger tuvo varios discípulos japoneses y dialogó mucho con esos discípulos, los indagó en el mejor sentido. Quiero conocerlos, quiero saber cosas del budismo, quiero ver cómo mi pensamiento filosófico de alguna manera hablaría a una comunidad humana como la comunidad budista, y encontró en esos discípulos personas muy receptivas que le aportaron muchísimo y que tradujeron su obra de primera mano. La primera traducción que se hace de Ser y Tiempo es al japonés por uno de sus discípulos. Entonces ese capítulo se facilitaba más porque era un poco volver sobre el tipo de preguntas que el mismo Heidegger había hecho y el tipo de respuestas que encontró. Después viene un capítulo sobre Octavio Paz, que no es un filósofo, pero merece una consideración particular porque es quizás el autor que introduce el budismo, las artes budistas en Hispanoamérica. Entonces allí hay dos trabajos sobre la obra de Paz y su relación con el budismo, que es grandísima. La obra de Octavio Paz se dimensiona mucho por esa relación positiva que tuvo con Oriente. El libro tiene un apéndice final en el que se muestra el budismo en Corea del Sur al día de hoy, más bien resaltando el tipo de prácticas cotidianas que uno observa cuando pasea por las calles o cuando va conociendo un poco a las personas y cuando va deduciendo como su elemento místico, porque habría un elemento místico en cualquier individuo, en cualquier espacio de la Tierra. Probablemente después de escrito, eso fue más o menos hacia el año 2000,
ya muchas cosas se habrán transformado, ¿no? Era una sociedad que iba siguiendo una carrera muy veloz de renuncia a su tradición budista y de apertura al catolicismo y a las formas del cristianismo. ¿Por qué establecer una comparación o un análisis entre el pensamiento filosófico occidental y una manera de ver el mundo como el budismo? Bueno, el sentido es la difusión, fundamentalmente. El acercamiento evaluativo, cultural, las preguntas comunes, lo que se puede deducir de un universo de pensamiento que no se aproxima al nuestro. Es el tipo de tarea que tenemos que hacer en filosofía, creo yo. De hecho, esto forma parte de una corriente que se llama filosofías comparadas. Así como hay una corriente bien interesante de literatura comparada, la filosofía también tiene mucho por hacer allí, porque un problema que se propone filosóficamente no necesariamente se resuelve desde la filosofía. Se puede resolver desde la ciencia, se puede resolver desde la teología en muchos casos, y en este caso particular desde la relación cultural. Entonces el budismo sí puede interrogar el pensamiento occidental de algunos autores, así como estos autores podrían sacar partido de algunas valoraciones o algunas concepciones de mundo y de ser en el mundo que están presentes en el budismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros capítulos por escribir. La escritura en este caso siempre será el instrumento, porque la escritura da la posibilidad de la pregunta, y al formular una pregunta pues hay un espacio de reflexión que queda abierto, y esa reflexión empieza a ampliar el espectro de consideraciones y de nuevos vínculos.